Entre la gente, precisamente hoy tenemos el tema del ahorro, de cómo estirar esa plata que nos hace falta muchísimas veces y sobre todo en tiempos como hoy, que realmente es difícil que esa plata se estire y que alcance para todo el colchón de casa. Así que para iniciar con esta temática vamos a hacer contacto con nuestro compañero Ítalo Marenco, que se fue hasta San José y está con un grupo de amigas que hoy opinan del tema. Adelante, Ítalo. Así es, Patricia, está duro todo, sube los buses, sube la comida, pero bueno, si usted es como yo, que trabaja todos los días para algún día pensionarse, bueno, imagínese cuánto le va a tocar para pensionarse, además, cuántos años también uno se va a pensionar, eso es lo que le venimos a preguntar a la gente aquí en San José, porque la vida está dura y eso es, señor. Perdón, aquí tenemos, ¿con quién tengo gusto, mi amigo? David Vallejo Sánchez. David, ¿hace cuánto trabaja usted? Yo tengo 26 años de vertier. 26 años. ¿Y cuánto le falta para pensionarse? ¿Ya se hizo esa pregunta? De ahí, según dicen que ahora hasta los 70. A los 70 años. Pero yo tengo 53 y yo creo que como yo no agarro pensión, pues todavía está muy dura. ¿Y usted ha pensado en guardar unos cinquitos para una pensión complementaria? No se puede, como está el país no se puede guardar plata, jamás, está muy duro la situación. Suben los buses, sube la comida y ahora guardar para otra pensión. Sí, no se puede, no se puede, está muy difícil. Ahora, usted sabe que tal vez no se va a pensionar con el sueldo que tiene ahora, ¿verdad? Jamás, con el sueldo que hay ahorita, increíble. Muchísimas gracias. Y la cosa es seguir trabajando, ¿verdad? Igualmente, gracias. Bueno, más o menos eso es lo que está pasando aquí en San José. Aquí tenemos otra, perdón, señora, ¿cómo está? ¿Usted me regala unos segunditos? Sí, claro que sí. Vamos con nuestro profesional, pero, bueno, primero, ¿hace cuánto trabaja usted? Bueno, yo trabajo casi desde los 12 años. En aquel tiempo ya uno trabajaba las vacaciones de 3 meses, ¿verdad? Exactamente. Ahora, ¿hace cuánto cotiza usted? Bueno, yo cotizo desde los 18, digamos que desde los 12, porque sí nos daban. Ya ahorita va a tener la bendición de pensionarse. Pues no, creo que no. No. No, porque yo estuve fuera del país varios tiempos. Ahora, dígame una cosa, ¿ha guardado unos cinquitos para poder hacer una pensión complementaria? Pues realmente para pensión complementaria no, porque realmente el costarricense no tiene esa costumbre. ¿Hay cultura de ahorro en el tico? No, señor. Seamos francos, muy pocas personas lo logran, porque los salarios son muy bajos, hay personas que tienen 4 niños estudiando, tienen que pagar casa. Es bastante difícil. Ahora, usted que ha trabajado toda su vida, ¿va a seguir con el mismo nivel que tiene ahora cuando se pensione? Yo siento que no, porque realmente el porcentaje que le toca a uno de pensión no es el 100% y no se va a lograr, realmente no lo vamos a lograr. Va a tener que ajustarse un poquito. Sí, claro, por supuesto. Hay que ajustar bolsillos, hay que ajustar presupuestos, hay que ajustar un montón de cosas. Señora, muchas gracias. A usted le falta poco, para mí me falta como 50 años. No creo que me falte poco porque, como le digo, estuve 8 años fuera del país. Si uno supiera que podía seguir cotizando con seguro voluntario, lo hubiera hecho porque ya perdí 8 años. Bueno, que Dios me la bendiga. Bueno, gracias, buen día. Bueno, más o menos eso es lo que está pasando con las señoras aquí en San José. Y ustedes tienen al experto ahí, doy el pase ahí hasta la casa de giros. Muchísimas gracias, compañeros. Muchísimas gracias, Ítalo, y quedó en evidencia, ¿verdad? El sentir de la gente, es cierto, que no me alcanza, que cada día suben más los precios, el salario no sube, los hijos, la universidad, la casa, el carro, lo que tenga, y plata para ahorrar cuesta demasiado tenerla en el presupuesto. Hoy está con nosotros el gerente general del Popular Pensiones, don Marvin Rodríguez. ¿Cómo está, don Marvin? Muy bien, ¿y vos qué tal? ¿Cómo hacer para estirar así como con un rodillo la plata y que esos 5 se alcancen hasta para el ahorro? ¿Es posible o no? Bueno, requiere mucho dominio propio, eso es lo primero. O sea, no gastes en lo que no tienes que gastar, no compres lo que no es necesario, aunque esté en oferta. Porque muchas veces nos vamos, está en oferta, lo voy a comprar porque está muy barato. Si no lo necesitas, estás comprando caro. Entonces, realmente, para poder estirar el presupuesto, debe ser una persona ordenada, que haga un presupuesto, que se sujete a ese presupuesto, que tenga dominio propio, como lo dijimos, para no comprar lo no necesario y poder planificar para el futuro y meter dentro de su presupuesto un rubro que se llama ahorro,
que el ahorro no es lo que sobra entre ingresos y gastos. El ahorro se reserva, así como se paga el agua, la luz y el teléfono, hay un rubro que dice ahorro. ¿Cuánto ahorramos? Depende de la capacidad que tengamos. Esa es la pregunta clave. ¿Cuánto ahorramos? A ver, porque hay gente que, digamos, como nosotros, que ya vamos en un camino más avanzado, pero la gente que realmente está involucrándose en el campo laboral, ¿cuánto debería de ahorrar? ¿Cuánto es algo bueno, positivo? Las pensiones, estamos hablando de que tenemos que ahorrar durante 40 años. Entonces, una persona que entra a trabajar a los 25 años y sabes que tienes que trabajar 40 para pensionarte a los 65 años, que podría ser que aumente. Mucho más años, claro. Sí. Entonces, esta persona podría, a partir de que ingresa a laborar, debería estar ahorrando obligatoriamente, religiosamente, un 5% de su salario. 5%. Vamos a pasar a la pizarra porque también es importante saber cómo empezamos con ese plan voluntario que todos ustedes nos aconsejan que debemos de tener. Así es, el plan voluntario de pensión es voluntario, pero cada vez es una necesidad mayor y entonces ya casi que tiene un tema de obligación. Casi obligatoriedad. Claro, casi obligatorio. Ajá. ¿Por qué es obligatorio? Porque se supone que nosotros, con el IVM, que es VIVM, que es el régimen de invalidez, vejez y muerte, en teoría recibimos un 60% de nuestro último salario. O sea, para entender, es el que nos descuentan del salario. Exactamente. Okay. Este está en discusión y muy probablemente ese 60% no lo vas a recibir. Probablemente va a andar en un 40%, pero hoy es una incertidumbre. Sí. Y la edad se supone que lo vas a obtener cuando tengas 65 años, pero hoy está en discusión, así es que esta variable también está en discusión. El régimen obligatorio de pensiones, que es el que llamamos ROP, que es el que se cotiza en las operadoras de pensiones, en plazos de 40 años de ahorro, que todavía no estamos ahí porque hemos acumulado el 18 años tan solo, pero suponiendo que cuando llegues a esos 40 años te va a aportar más o menos un 20% de tu último salario. Quiere decir que cuando la persona llegue a su edad de retiro, va a tener el 40% del IVM y el 20% del ROP, vas a pensionarte con un 60%. Pero cuidado, si la pensión máxima hoy es 1,5 millones y la persona gana más que 1,5 millones, entonces va a recibir mucho menos de ese 40%, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. La pregunta es, cuando la persona llegue a los 65 años, ¿podrá vivir con el 60% de su último salario? ¿Por qué no hacemos, don Marvin, un ejemplo real? ¿Un salario promedio cuánto podríamos hablar? Digamos que un salario de 1 millón de colones, o medio millón. Sí, de medio millón creo claro. que entonces, abarca. Hablemos exacto. de un salario de medio millón de colones. ¿Okay? El 60% estamos hablando de que su pensión va a ser de 300,000 colones. La pregunta es, si estás acostumbrado a vivir con 500,000 dólares y llegas a pensionarte, ¿podrías vivir con 300,000 colones? Y el problema es, muchísimas veces, que los gastos fijos son los que no dan ni siquiera los lujos, como usted decía, bueno, ahorren esto, ahorren el otro, sino que tenemos gastos fijos muy altos o comprometidos, más bien, por decirlo. Claro. Ahora, ¿qué invita entonces esta pensión adicional o voluntaria? Lo que dice es entonces que debemos tener, si normalmente una persona de entre lo que tiene de salario y le rebajas las cargas sociales y los impuestos, más o sigamos menos, con eso de los 500,000 pesos. Digamos que está acá y esta persona debería tener para completar a sus 500,000 colones ese 40%, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hace? Necesitas tener una pensión, un plan de pensión voluntario. Entonces, el plan de pensión voluntario debería ser capaz de construir este ahorro necesario, este 40%. ¿Okay? Esa persona que empieza a laborar a los 25 años, si con un 5% en 40 años de su salario de ahorro tiene un 20%, para completar el 40% debería tener un 10% de su último salario, empezando a trabajar. Pero si la persona no se da cuenta, porque los jóvenes normalmente no nos preparan para eso, si no nos damos cuenta que tenemos que ahorrar para el futuro, o no lo ponemos en forma obligatoria, entonces realmente lo que vamos a tener es una persona que cuando se despierte, cuando se dé cuenta que se va a pensionar, más o menos va a ocurrir como a los 40 años. Entonces ya perdió 15 años de su vida de ahorro. Así que esa persona va a tener que ahorrar mucho más
de ese 10% para poder completar. Ahora, estos ahorros, Marvin, ¿se pueden embargar en alguna situación? Estos ahorros son inembargables. ¿Ni una pensión alimentaria? Salvo por pensión alimenticia, así es. Pero tienen una serie de beneficios adicionales. ¿Cuál es? Primero, es administrado por un experto en el tema de inversiones. Segundo, están exentos del impuesto sobre la renta los rendimientos. Y además de eso, los beneficios están exentos hoy de los impuestos, que es un tema que estamos conversando. Ahora, exacto, porque las operadoras de pensiones ya se manifestaron con respecto a los impuestos y levantaron definitivamente la voz a que no se apliquen impuestos en lo que se refiere a las pensiones. Exacto. O a los ¿cuál es el criterio al respecto? Porque El criterio nuestro es el siguiente. Una persona que tiene un plan de pensión voluntario, cuando empieza a ahorrar es porque ya tributó. Entonces, si ya tributó y esto es un ahorro que ya tributó, no es posible que cuando vas a obtener el beneficio del fruto de tu ahorro vuelvas a tributar, porque entonces hay una doble imposición. Pero además necesitamos ahorrar, necesitamos promover el ahorro, porque ya vemos que con un 60% no es suficiente para vivir. Entonces, si le ponemos más impuestos, la gente no se va a ver motivada a ahorrar. sí, esta platita no se debería tocar y no debería de tener, pues voy a decir algo horrible, pero en todo caso sería como un castigo también tener que pagar un porcentaje adicional de este ahorro. Claro que sí. Porque eso de alguna manera también no estimula a que uno ahorre y mejor lo meto debajo del colchón. Claro. Aunque a veces debajo del colchón se nos pierde, pero bueno. O me lo gasto. O me lo gasto. Ahora, este ahorro que tenemos en estas dos formas, que son obligatorias, como decimos, no lo podemos tocar, pero también es cierto que hay un ahorro que uno puede sacarlo, o incluso puedes prestarte a raíz de este ahorro que tenés. ¿Cómo funciona eso? Además de estos dos, existe uno que se llama el Fondo de Capitalización Laboral, es el FCL. Que también es parte del descuento de nuestro salario. Que ese también es de la cesantía que viene de las cargas sociales. Y esto aquí estás ahorrando un 3%. Y este es el que puedes ahorrar, este es el que puedes retirar cada 5 años si mantienes la relación laboral con el mismo patrono o en el momento del despido. Pero este fondo no es para pensión, este es más bien un seguro laboral para que cuando la persona es despedida o renuncia tenga un fondo, claro, que le ayude en ese periodo de transición. Bueno, pero muchas veces lo vamos sacando y sacando y, ¿verdad? Nos adelantamos. Ahora, así es. En este ahorro, en este fondo que tenemos, ¿podemos hacer un retiro anticipado? No. El ROP se otorga cuando la persona se pensiona. Intocable. Ese es intocable. El IBM hasta que se pensiona. Pero el plan de pensión voluntario, en ese sí puedes hacer retiros. Una vez que cumplen los 66 meses y hayas aportado esos 66 meses, decimos que el plan está maduro. ¿Maduro para qué? Maduro para retirarlo si la persona lo desea, se lleva todo lo ahorrado. ¿Con castigo o sin castigo? Nada, sin castigo. Okay. Lo único que tendría que devolver es el impuesto sobre los intereses sobre los cuales ha sido beneficiado porque no se llevó hasta la pensión, sino que hizo un retiro anticipado. Entonces, es el único castigo que tiene, pero se lleva todo su monto ahorrado con todos sus intereses, una vez que cumpla 66 meses. Nosotros lo que le decimos es, si no lo necesita, déjelo ahí, sígalo porque se va capitalizando con intereses compuestos, genera la mayor rentabilidad del mercado y cuando se da cuenta está pensionado y tiene un ingreso adicional para complementar su pensión. Ahora, don Marvin, yo sé que es difícil, pero el ahorro es indispensable. ¿Cómo motivar a las mujeres que nos están viendo y a lo mejor mujeres que ya no están jovencitas, pero que ya vienen, ¿verdad?, asalariadas desde hace rato? ¿Cuánto ahorrar? ¿En qué momento? ¿30, 40? No sé, estamos en diferentes edades. ¿Qué consejo? Cuando nos encontramos los casos específicos y le decimos a la gente, bueno, vamos a diseñar cuánto puede ahorrar, lo primero que nos dicen, no puedo ahorrar nada porque no me alcanza. ¿Verdad? Mi salario no me lo aumentaron, tengo muchísimos gastos, tengo muchísimas deudas. Entonces, siendo así, lo primero que tenemos que entender es que el ahorro se produce no por un mayor ingreso, no es porque nos van a pagar más, porque cuando nos pagan más gastamos más, sino por un control del gasto. Entonces tenemos que aprender a controlar el gasto. ¿Cómo controlamos el gasto? Bueno, no compremos lo innecesario, pero en la casa tengamos precaución. Apagamos las luces que no necesitamos, no gastemos agua que no necesitamos, el cable, valoremos si tenemos que obtenerlo o no tenemos que tenerlo, y en fin, empezamos a hacer una serie de ajustes al momento de ir al diario, etcétera. Pero lo más importante es, si no te está alcanzando, ese ahorro que produces a través de eso lo llevas a, ese ahorro en el gasto lo llevas a un ahorro real como un plan de pensión voluntario. Pero además, si no te está alcanzando porque pagas altas tasas de interés en tarjetas de crédito, la recomendación es, vaya a su banco, reestructure su deuda, baje la tasa de interés, aumente el plazo y esa liquidez que le va a dar, llévala al ahorro.
no la lleve a ir a contraer más deuda. Llévele el ahorro, disciplínese y genere ese ahorro, que si no lo hace hoy, puede ser que le haga falta mañana. Excelente, don Marvin. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Un placer tenerlo aquí y que gracias. cale en todos nosotros. Le agradezco por estar con nosotros hoy y me voy porque Encantado. vamos a hablar